tarde. La temática ya saben que es el cine en la transición. Imagino ya que como no es la primera vez que nos encontramos, que nosotros hemos intentado desde el seminario de la Fundación Caballero Bonal aunar todos los caminos de las artes que más o menos hemos pensado, han dicho en este tiempo. Quienes estábamos organizando esto veíamos que el cine había sido un motor importante, a lo mejor sí o no, yo ya a esta hora tampoco tengo muy claro si sí o no, pero lo que sí me parece como que evidente que al mismo tiempo que la literatura, el cine nos ha acompañado en todo momento y ha sido un elemento clave para que seamos como somos para bien o para mal. Entonces, cuando estábamos pensando esto, estuvimos barajando varios nombres, pero los nombres de José Luis García Sánchez y Gonzalo García Pelayo estuvieron siempre presentes, porque digamos un poco con el tema de Gonzalo, porque su participación en el mundo de las artes había sido tan amplia que no teníamos claro si era mejor meterlo dentro del mundo de la música o dentro del cine, porque en ambos campos había tenido unos resultados y unas experiencias que para nosotros eran súper importantes. Lo mismo nos pasaba con José Luis García Sánchez, pero con José Luis sí teníamos muy claro desde el principio que su aportación había venido desde el mundo del cine, ya como director o ya como guionista, y que en ambos campos pues había mucho que agradecer y había muchas satisfacciones que teníamos aparte con todo lo que nos había aportado. Teníamos en la memoria muchas películas suyas, son 30 y tantos títulos, que son bastantes, en los que él, hablando esta tarde con él, pues nos hacía ver que había una película que le llamaba, a la que le tenía especial afecto y que era una de sus preferidas entre las suyas, que era el vuelo de la paloma. Aportaciones suyas también están en los guiones de Belleport y en Tirano Banderas, por las que tuvo los sendos joyas. Hay una película que a mí personalmente me parece bien, él no la ha tratado entre las preferidas, pero que era Las Truchas, que ganó en 1978 el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Sus títulos son muchos, y entre esos muchos también hay algunas adaptaciones de nuestros clásicos literarios, y entonces era un autor que estaba presente, un director que estaba muy presente en la organización de todo esto. En el caso de Gonzalo, su cine había tenido una época de gran esplendor, había tenido a lo mejor la continuidad ni el número de títulos. Ellos decían esta tarde que lo importante era la cantidad, no la calidad, pero mire, eso ya cada uno. En el caso de Gonzalo se impone más la calidad que la cantidad. En el caso de Gonzalo es a lo mejor como algo más atrevido, más experimental, tiene una mentalidad de lo que ahora los psicólogos dicen inteligencia múltiple, o una calificación que digo yo, porque es alguien que va saltando de un terreno a otro y lo va haciendo con una garantía casi de éxito, aunque en algún sitio le he leído que se tiene éxito después de cometer como muchos fracasos, de cometer muchos errores, pero es un mecanismo de aprendizaje importante. En su panorama, aparte de que ha sido también locutor en Radio Nacional y en Antena 3, o en la última Antena 3, en Onda Cero, sus películas las que destacan, hay una que
que hablando con él esta tarde no le daba excesivamente importancia, pero que para mí particularmente sí la tenía, porque me identificaba mucho con los paisajes y con la temática que estaba allí, que era Manuela, ¿no? Pero hay sin duda un salto importante en su cinematografía, que es Vivir en Sevilla, una película que él comentaba hoy que cuando llegó a las salas prácticamente no tuvo ninguna crítica buena, pero que en los últimos tiempos, desde Liberación en Francia hasta la revista Caimán, la han marcado como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Una película que actualmente, por lo menos hasta la semana pasada, se podía ver libremente en internet. Gonzalo, aunque en los últimos tiempos se ha ocupado también de otros menesteres, ha seguido haciendo cine. Si ustedes se meten en internet verán que hasta hace poco estaba dirigiendo 3 películas al mismo tiempo. Ha cambiado el soporte, que ahora trabaja con soporte digital, pero sigue trabajando en el cine, aunque es un cine que además nos pone a disposición de todos nosotros y que está disponible en internet, en la página gonzalogarciapelayo.com. Hay enlaces a las 3 películas con las que ha estado trabajando, que son Sobre la marcha, Niñas 2 y Mujeres heridas. Otra película también recientemente tiene que ver con uno de los grupos que produjo. Ustedes también quizás sepan que Gonzalo fue de alguna forma el impulsor de la Roja Andaluz, de todo el movimiento que se movió en torno al sello GOM, donde estuvieron Triana, Rolly Manuel, toda esta gente que por lo menos en mi caso, a la gente de mi generación nos marcó muchísimo, porque era una música que conectó mucho con nuestras realidades, aparte de la calidad. Pasa que en la discografía que él ha producido ya como productor de sello GOM o como director artístico de Polygram, pues está prácticamente toda la gente que tenemos en mente, ¿no? Desde Pablo Milanés, Carlos Pueblo, Elayo Camacho, Amancio Prada, Carlos Cano, Benito Moreno, Libre, Gualberto, en fin, una cantidad hasta 150 discos. ¿Cantidad? Cantidad, y eso es lo que se trata. Entonces, así como ellos tienen mucho que contar, pues yo creo que es preferible darles la palabra a José Luis y a Gonzalo, porque ya veréis que no tienen. Hemos acordado que hoy no preguntamos si nos quedamos o nos vamos, sino que hoy, cuando pase una hora, hacemos una pausa y si ustedes se quedan con ganas, pues vuelven y seguimos hablando. Si alguien, también hemos acordado que si alguien quiere preguntar algo en el curso de esto, aunque ellos estén hablando, como ellos piensan que lo que hablan tampoco tiene mucho interés, pues que se puede... Es que hemos estado comentando que podemos estar de acuerdo con una cosa o completamente la contraria. Por eso es mejor discutirlo con ustedes, porque si no, pues prácticamente podemos decir esto, podemos decir aquello, no de todas las cosas, pero de muchas, no de todas tampoco. Y lo que queremos es que pregunten para saber lo que les interesa, porque exactamente, si no nos preguntan, nosotros empezamos a soltar aquí y al cabo de una hora paramos para hacer la pausa y luego seguimos hablando de nuestras cosas. O no hacemos la pausa porque están ustedes todos dormidos y entonces claro, pues, no queremos despertarlos, ¿no? Claro. Entonces, si les interesa una cosa concreta de lo que hablamos, porque el abanico es bastante amplio, afortunadamente, 33 películas, porque la gente ha hecho en España 33 películas, se me gran envidia con Pepe, y 150 discos pues tampoco, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues pregunten, o sea, les podemos dirijan ustedes la charla hacia donde crean que les interesa más. Desde la edad de Concha Velasco hasta lo que quieran. ¿Qué edad tiene? 79. Es que José Luis es muy especialista en todos los actores básicos españoles. Básicos, como decíamos antes, los secundarios, que son los actores mejores del cine español, pero también muchísimos de los primeros y además de gran cercanía y de gran amistad, desde que es un pozo de anécdotas y de mil cosas, porque lo hemos compartido muchas veces juntos, hemos comido muchas veces en, reuniones de amigos y cosas, es decir, tenemos mucha relación personal.
Por tanto, pregunten. Vamos, alguien... No hay nada que... Pues yo les haré una pregunta. Que no... No, sí, Está encendido. Está encendido. Esa distancia está bien. Es que no se ve nada. O sea, Ahora está encendido. ahora está encendido. Bueno, que digo que empiecen ustedes porque aquí nos han dicho que veníamos a una cosa sobre el cine de la transición. Me gustaría que me explicase alguno de ustedes qué es eso de la transición. Es que ahora se pone en discusión si la transición existió, o ayer precisamente había un programa de televisión en el que opinaban, no, fue simplemente la reposición, ¿cómo se dice? De poner de nuevo la monarquía, ¿no? La restauración monárquica, igual que lo hubo con Alfonso XII, ¿no? O sea, bueno, la restauración monárquica es de la República I, se vuelve a la monarquía con Alfonso XII, y en este caso pues se vuelve a la monarquía con Juan Carlos I. Juan Pablo también. Después de un periodo de república y otro periodo de dictadura, digamos, de los dos puntos y tal, se vuelve un punto más o menos central. Yo no estoy de acuerdo, yo sí creo que ha habido transición, ¿no? Y además yo creo que yo he hecho cosas en la transición, claro, y si no puedes quitarme del mapa, yo prefiero estar en el mapa. Pero hay un planteamiento serio de gente que dice que la transición es como una especie de invención periodística. No sé lo que piensan ustedes. ¿Tú qué es lo que piensas? No, es que veo que no piensan nada. O sea, Pero tú, por ejemplo, ¿crees que ha habido transición o crees que...? Sí, yo creo que ha habido transición en unas cosas y para unas gentes. Es decir, ha habido transición, por ejemplo, para toda la gente que se quería divorciar. Una transición total, de no poderse divorciar, así poderse divorciar. Bueno, es bastante importante eso, ¿no? Es muy importante para quien... No, tú te has divorciado 3 o 4 veces, pues eso. Entonces, eso que parece una tontería, claro, a quien le ha afectado es muy importante. Pero concretamente en el terreno del cine, que tanto les gusta, ha sido para mal. Me explico. El cine, igual, aunque no hubiera habido transición, habría ido mal el cine. El cine, por razones que si queréis las analizamos todas una detrás de otra, el cine se ha domesticado, ha dejado de haber salas públicas de proyección en todos los países del mundo, se ha refugiado en muy pocas salas, el cine se hace en televisión, es decir, el cine se convierte en audiovisual, deja de ser cine y es otra cosa. Entonces eso, en España, eso pasa porque durante la transición, al principio de la transición, hicimos un congreso de cine donde Pilar Miró consiguió arrancarle al Estado, arrancarle literalmente unas normas de protección interesantes. Ahí se produjeron bastantes películas e inmediatamente los cenizos del país... Vamos a ver, yo odio a todos los que no les gusta el cine español, porque eso quiere decir que no se gustan a sí mismos. Entonces, son despreciables, sobre todo la gente cercana a los ideales eclesiásticos y falangísticos, que son las dos gentes que más han luchado para que el cine español fuera mal. Siempre eran las críticas, solo se hacen películas de la guerra. ¿Ustedes han visto alguna película de la guerra civil? Muy pocas, hay 4, 5, 6, hay muy pocas. Pero sin embargo el machaca. Perdón, estoy hablando mucho, perdona. Sigue tú. No, Está bien, es interesante lo que estás diciendo. ¿No? Es que yo me conozco a mí mismo y dentro de poco estoy sentado ahí y estamos... El cine español está en crisis como el cine de todos los países del mundo. Pero la transición para el cine español no ha existido. Y desgraciadamente los jóvenes, estos jóvenes de Podemos, consideran que la gente de izquierdas no hicimos nada durante el franquismo en la cultura. Es decir, que se les ha olvidado todas las luchas que ha tenido Berlanga, que ha tenido Azcona, que hemos tenido unos y otros, para luchar y para hacer que hubiera un cine en España. Y eso los jóvenes no quieren, no lo admiten. Lo que pasa es que no tienen alternativa. Con lo cual en el cine estamos mal. Muy bien. Una pregunta. De lo que se produce ahora mismo en España, ¿qué parte va financiado por las televisiones? Bueno, muy buena pregunta. De lo que se produce ahora en España, prácticamente todo está financiado por las televisiones. Prácticamente todo. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo,
voy a hacer una película pues de dos adolescentes que se aman mucho, pero sus familias no les dejan amarse. No es que sea muy original, pero bueno. Entonces yo lo llevo, ese guioncillo, los amantes espurios, lo llevo por distintos sitios, hasta que ya hay una televisión interesada en hacerlo. Y dice, muy bien, joven, queremos hacerlo con usted. Ven. Entonces nosotros ponemos una parte de la producción y usted pone otra. Tú pones la cámara, los actores, o sea, lo que es hacer la película. Y nosotros ponemos los anuncios que se hacen para estrenar la película. Entonces, ellos ponen así a lo tonto, pues 4.000 millones, lo que quieran, pues como tienen el aparato de contar es suyo, pues entonces todas las películas españolas ahora se hacen con... No sé si lo he contado. Perfectamente. Muchas gracias. Sí, pero eso en el momento que hablamos, si se considera que la transición es la época al menos entre que Franco muere y hay el 23F o algo así, es decir, que hay que también marcar de lo que estaba hablando. También se puede decir que la transición no termina, que estamos todavía en la transición, es decir, hay muchas posibilidades, o que no existió la transición, como decía antes, ¿no? Si hablamos del momento de la transición más o menos generalmente aceptado, como desde la muerte de Franco hasta el golpe de Estado, el intento fallido de golpe de Estado de Tejero, las circunstancias eran diferentes, José Luis. Es decir, sí, claro, si había claro. productores, las televisiones no tenían ese peso, solamente había televisión española. Es decir, o sea, que nos encontramos también en diferentes marcos y en diferentes circunstancias, como va cambiando la sociedad. Claro, justo lo que tú estás diciendo fue una época de oro del cine español, desde la ley Miró, que se consiguieron subvenciones para el cine, se empezó, sobre todo, estábamos ebrios de libertad, queríamos la libertad. Se hicieron películas que estaban en los cajones, se hizo montones de cosas. Sí, yo, por ejemplo, detesto profundamente todo lo que hizo Pilar Miró y a la propia Pilar Miró. Es decir, que un poco lo bueno es... Porque a mí me ninguneó absolutamente. Es decir, se negó a que me dieran algunas ayudas económicas, ¿sí? Ella directamente, sí. ¿Y tú por qué te negaste a acostarte con ella? Que me llegaron esas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno cuenta el baile, pues cómo le ha ido, ¿no? Entonces, pues como no he podido sacarla a bailar, pues entonces pues no me gustó ese baile, ¿no? Entonces, pues... Pero eso no significa que evidentemente haya habido algo que ha podido funcionar en ese tiempo. Algo, y esto podría ser una charla un poco, pues, no de discusión, pero algo probablemente bastante estéril artísticamente hablando. El cine español se ha hundido su prestigio en el mundo a partir de eso, porque se ha ido un cine apprivoisé, que dicen los surrealistas, domesticado, porque tiene que entrar al Estado. Y entonces la idea fundamental del surrealismo francés era que il n'y a pas d'art apprivoisé, o sea, no hay arte domesticado. Y necesariamente un cine que depende de la bendición del Ministerio de Cultura es un cine domesticado. Yo en alguna reunión que he tenido de cine me han preguntado, ¿y usted qué apoyo ha tenido del Ministerio de Cultura? Y he dicho con un cierto orgullo anárquico, yo he tenido una multa. O sea, ¿te gusta, no? Yo sé me gusta, que te gusta, porque tú tienes un poco una tendencia anarquista también. Entonces, pues claro, el hecho de que tú tengas que ser una especie de perrito faldero del poder, pues no es lo más adecuado para un cierto tipo de arte. Crea industria, da trabajo, o sea, hay una serie de elementos evidentemente que cambiaron con Ahora, la creatividad no. Al mismo tiempo tenemos un país más pequeño que nosotros, no mucho más que Andalucía, que es Portugal, que tiene una política completamente diferente. Una política en la que dicen, vamos a hacer una sola película al año, digamos, con enjundia industrial, que ya veremos, normalmente tampoco ha pasado nada con esa película, porque son cosas que normalmente te la barre Hollywood, te la barre casi todo el mundo. Y luego películas pequeñas, pero absolutamente personales, que no tengan nada que ver con nada, a ver qué ocurre. Se lo encargan a una persona. No es decir que, vamos, no es que se lo encarguen, pero se apoyan a una persona, se hace un concurso, simplemente sí. Que es Paolo que no me acuerdo, Paolo Branco. Solamente porque Paolo Branco vive en París y ha comprado un cine y tiene un cine donde está pasando películas, digamos, lo que en aquel momento todavía ahora se puede llamar de arte y ensayo. Y entonces Paolo Branco canaliza el esfuerzo, digamos, también del Estado, o sea, que también puede ser apprivoisé, para todas esas pequeñas películas y tal. Hay veces que produce 15 películas en el año, que yo no entiendo cómo se pueden hacer 15, o sea, yo soy amante de la cantidad, pero luego dice que me deslumbra, porque un productor tiene que estar muy encima de las películas. Y entonces hace 15 películas algún año seguido. Y el cine portugués tiene una expansión y una entrada brutal en todo lo que es el mundo, al menos del arte y ensayo, de festivales, etcétera. Se acaban de encumbrar nombres muy importantes, que ya lo eran,
pero que ya definitivamente acaban siendo como el gran Manuel de Oliveira, que se considera siempre pues, uno de los padres del cine europeo, un hombre que ha muerto hace poco con más de 100 años, que ha hecho no sé cuantísimas películas, que en ese momento tiene su gran, hay alguna coproducción española y tal igual. Y luego otro montón de películas independientes absolutamente, también las de Oliveira, completamente fuera del circuito normal, tanto narrativo como poéticamente, como todo. Es decir, se desarraiga absolutamente de lo que es una tradición narrativa de Hollywood, de Europa y tal. Y sorprende mucho y llama mucho la atención. Tú has ganado un premio importante en un festival importante como es el de Berlín. Pero a partir de ese momento que el cine español, con Berlanga, contigo afortunadamente y tal, ha estado completamente desierto en todos los festivales de Europa. Nadie quiere una película española de la época de Miró. Se hacía cine, se hacía industria, pero absolutamente a nadie le interesaba ese tipo de cine, y sin embargo sí querían consumir el otro tipo de cine, que era el que Pilar Miró no quería hacer. El que de alguna manera creía que lo único que hacía era un poco el ego del director, pero que no ayudaba a la industria, que no ayudaba a otra serie de cosas, y que se oponía rotundamente. O sea, que había una oposición clara por parte del Estado de decir, esto no entra dentro del diseño, digamos, industrial que estamos haciendo, que es una manera de ver las cosas, claro. ¿Querías comentar algo? La pregunta, voy a dar un mandato. La pregunta va dirigida a se cumplen ahora 10 años de la muerte de Rafael Azcona. Teniendo en cuenta la estrechísima relación, al menos a través de la historia del cine que tuvo con él, tengo curiosidad por saber, o que nos cuente algo de Rafael Azcona y sobre todo cómo era esa colaboración cuando hacíais guiones conjuntamente. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver, Rafael Azcona tenía un código para hacer un código narrativo elemental. Primero, no se debe mentir nunca en una película. O sea, tú no debes engañar al espectador. Le puedes decir, hay un hombre de 18 pisos de alto, pero no le mientes, lo construyes y Él no admitía la mentira, y sobre todo lo que pedía era, antes de empezar a escribir una historia, tener el final. Es decir, saber qué es lo que querías contar con esa película, que es fundamental, porque es donde está el todo. Era generoso. Yo el otro día en el homenaje a Rafael Azcona pedí una cosa que os la pido a vosotros, porque hay mucho enseñante aquí, ¿verdad? Aquí sentados hay mucho enseñante. A ver si de una vez por todas se pone a Rafael Azcona en los libros de literatura donde le corresponde. Es uno de los literatos de literatura dramática más importantes del siglo XX. Sin ninguna duda, no. En fin, si os ponéis muy así, Buero Vallejo, pero yo creo que Buero Vallejo es de menor categoría, pero Rafael Azcona es un modelo conocido en el mundo entero por su literatura dramática. No es. Entonces, a mí me parece que España trata mal a los contemporáneos de talento. Cuando mueren ya se mejora la cosa, pero mientras están vivos no. No, pero vamos, si queréis os cuento, si queréis estamos aquí contando cosas de Azcona todas las tardes. Tú sobre todo, yo solamente he tenido una charla con él una vez, proponiéndole que escribiera el guión de Los Pelayos, nuestra película sobre el juego, sobre la ruleta. Le interesó, pero luego los productores también tenían otra idea, se retrasó la cosa y tal y cual, y no llegamos. Me hubiera gustado mucho que lo hubiera metido. Que hubiera bordado. Sí. Y al final, pues bueno, lo realizaron el guión los mismos directores y, bueno, el guionista que era Piti Español y tal. No es que quedara descontento, porque yo creo que ese guión tiene también bastante técnica, pero evidentemente no el punto y el seco casi de costumbre, de reflejo de una época, de todo lo que sabía darle Azcona un poco a sus películas, y ese valor fundamentalmente, como dice José Luis, que yo estoy de acuerdo, literario, que evidentemente tiene. Otra cuestión es un poco el aspecto cinematográfico, que eso también es otra cosa que tenemos siempre en España, ¿no? Sí. Entonces, es decir, una cosa son el montón de artistas que han estado en España dentro del cine español, que son artistas, que son gente de la cultura y muy importantes, como estamos. Y otra cosa es en cuánto eso está de verdad vinculado con el cine o no, tal como se considera al menos el cine como un arte independiente de otras disciplinas artísticas, ¿no? Vosotros en el ciclo tenéis muchas disciplinas artísticas con respecto a la transición. Claro, si consideramos el cine como una especie de hermano del teatro, de la novela y tal y cual, de eso yo creo que ha habido mucho en el cine español. Lo que es propio cine creo que hay muy poco. No hay el concepto de lo que es esencialmente cine. Sobre todo a partir de que el cine tiene una revolución grande y
se va mucho más a la parte poética y de ensayo y de pensamiento que a la parte narrativa de lo que sería la novela o el drama, ¿no? El teatro. Es decir, el cine bebe desde el principio en el teatro y en la novela, pero hay un momento clave, final de los años 50, donde lo que se ha llamado en general, es una palabra que se utiliza demasiadas veces, cine moderno, que fundamentalmente es un giro en el que no tienen tanto las películas el valor narrativo y teatral como otros valores quizás más basados también en otras obras literarias, como puede ser la poesía o el ensayo. Y son las figuras fundamentales de Rossellini o de Godard los que entran un poco en eso. Y eso ha calado poco en general en el cine español. No sé eso cómo te parece. Muy correcto, muy correcto. Está hoy que no le reconozco. Él ha sido siempre mi mentor, por eso le tengo que pedir un poco. Hoy incluso le he pedido que sea mi manager. ¿Y padrino? ¿Eh? ¿Y padrino? Sí, Padrino lo ha pedido ella, más bien. padrino, ¿sí? Sí. Una última pregunta, no molesto más. No, hombre, ¿Es No, verdad que no. el IVA va a ser relajado del cine? ¿Perdón? ¿El IVA va a ser relajado? completamente. No, vamos a ver, vamos a ver. Titular de periódico, hombre, claro. Vamos a ver, en el momento que es un titular de periódico, ahora están esperando todavía a ver si se cierran ya todas las salas. Entonces, una vez cerradas todas las salas ya se puede bajar. El cine y la literatura también, pero vamos, el cine tiene un enemigo mortal, que es, perdón, los creyentes, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica odia al cine a muerte. La calificación moral, 4R, 3R, procuran buscar lo que sea para hacer que la gente no se corrompa yendo al cine. Cuando es mucho mejor que se corrompa yendo al cine que no en la calle. Porque, por ejemplo, porque ahí no hacen nada de daño. Hemos tenido un tiempo entre que la Iglesia controlaba la calificación moral de espectáculos, que era un control directo, hasta que ahora ya el control es de otra manera. Ahora el control consiste en que tienen todas las cadenas de televisión, tienen un poder omnímodo en todas las cadenas de televisión, y entonces ahora no pasa ninguna obra de carácter dudoso. Sí, golfancias se admiten, pero han comprendido que lo que no se puede tolerar es que haya una película que defienda directamente el aborto. Porque el aborto no lo defiende nadie. El aborto, nadie defiende el aborto. Se defiende que la pobre mujer, que por la razón que fuere, se ve, desgraciadamente para ella, obligada a abortar por la razón que sea, o porque quiere. Entonces, eso, encima de que tiene que abortar, además la condenan porque eso es un delito. Entonces, esto es una falacia de una categoría mundial, o sea, lo he dicho bien. Entonces, claro, decir que la pobre mujer que se ha visto obligada por la razón que sea, porque la han violado, porque lo que sea, porque no ha querido, que tenga encima que pasar unos años de cárcel, parece un poco excesivo, no sé si lo veis claro. Yo mi pregunta no era esa. Claro, exactamente. ¿Tiene relación eso con el IVA, José Luis? Sí, perdón, claro. Claro, he querido decir antes que no han parado hasta tener control en todas las cadenas de televisión para volver a controlar desde ahí el cine y los programas de televisión. Es un control poderosísimo de la Iglesia sobre las costumbres de la gente, a través del IVA. Porque, ¿por qué suben el IVA? ¿Para recaudar más impuestos? No, se recaudaba menos. La subida del IVA no compensó el descenso de frecuentación en las salas. Por tanto, no era por eso. No siento por eso porque podía ser. Y yo estoy dando mi opinión aquí de por qué creo que podía ser. Yo centrándonos un poco en el tema de la charla, quería preguntaros a ambos si realmente creéis que hay un cine de la transición o simplemente unas películas que tuvieron lugar durante el periodo que llamamos transición. Es decir, ¿hay unas características del cine de esa época? Yo rotundamente sí. Rotundamente sí. Siempre hay la teoría de que la cosa vino desde arriba,
que la transición no era tal porque era de alguna manera un manejo desde arriba para que la gente hiciese lo que más o menos se le quería para darle una salida política y de estabilidad al país y toda esta cosa. Yo no me siento así, a mí nadie me puso nada desde arriba para que lo hiciera, tenía que ponerle desde abajo las películas que yo hice en su momento, entonces por una cuestión ya de tipo personal, como es lógico, ¿no? Es decir, o sea que a mí nadie me dijo haga usted vivir en Sevilla, ni me ayudó, por supuesto, a eso, ¿no? Ni el Estado, ni ningún estamento, ni nada. Entonces, pues, bueno, es una película evidentemente de la transición, no sé el resto, pero la película es evidentemente de la transición, sin duda ninguna. Y la transición existió sin duda ninguna también, o sea, que son de esas cosas que puedo escucharle y puedo respetar la opinión de la gente, pero como uno cuenta la opinión personal de cómo le ha ido en el baile, como yo decía, pues no tengo la menor duda. Yo, sin entrar tampoco en tu opinión, José Luis, yo creo que tú hiciste un cine también de la transición, que unos años antes hubiera sido imposible hacerlo. Sí, por primera vez no vamos a estar de acuerdo, pero un ratito pequeño, porque luego tenemos el descanso. Es que depende de a qué llamemos transición. Si se llama transición al tiempo en el que desaparece el caudillo Franco y con él desaparece la legislación de su tiempo, hasta el momento en el que se aprueba la Constitución y hay el intento de golpe de Estado que de alguna manera reafirma el Estado, sin duda, todas las películas que se hicieron en ese tiempo respiran el aire de ese tiempo, sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahora se llama transición a más. Se llama transición porque están a punto de conseguir hacer la transición del todo, según ellos. Quieren hacer una reforma de la Constitución que no se sabe en qué consiste, una reforma. Quieren hacer un acuerdo con Cataluña que tampoco se sabe en qué consiste. Quieren hacer cosas que no se sabe qué son. Entonces, todavía ellos dicen que estamos en la transición. De todas maneras... Toma. Antes lo que digáis vosotros. Hay dos películas vuestras, que son dos películas claves, las dos que se hacen en el punto álgido de la transición, por decirlo de alguna manera, que es 1978. Una Vivir en Sevilla y la otra Las Truchas. Sí, pues entre una y otra hay un mundo. Pero que las dos yo creo que son plenamente de la transición. Aunque no tengan nada que ver, ¿no? Aunque... lógicamente, pues si yo en ese mismo año hago otra película que prácticamente no tiene nada que ver, o sea, si yo mismo hago dos películas al año, la segunda era Frente al Mar, que no tiene absolutamente o prácticamente nada que ver con Vivir en Sevilla, pues cómo va a tener que ver otra película de otra persona, como es lógico, ¿no? Buscando características que unieran al cine que se hace en ese momento, ¿la harían o...? Yo creo que fundamentalmente, es que yo creo que lo que marca realmente una diferencia no es el contenido, sino el cómo, o sea, es decir, la manera de hacer las cosas, la forma. Siempre hay la discusión en el arte si lo que importa es el contenido o la forma. Yo siempre rotundamente, sin necesidad de decir que el contenido no tiene importancia, que por supuesto que la tiene, sobre todo cuando es de pensamiento, pero yo creo que lo que prevalece en el arte siempre es la forma. Entonces, a tiempos nuevos, formas nuevas. Yo disfruté mucho cuando ese periódico francés de gran prestigio, lo funda Sartre, de Liberación, analice mi película Vivir en Sevilla diciendo que es la película de la transición. No la película única, pero prefiero una película claramente de la transición. ¿Por qué? Porque no solamente es que los contenidos eran fuera de la censura, sexo, una serie de cosas que no tenían nada que ver con el momento anterior, que eso también se puede compartir con otras muchas películas, ¿no? Pero fundamentalmente, y eso es lo que más me gustó de aquel análisis, es porque las formas que están proponiendo no tienen nada que ver con el cine anterior, que es la parte un poco experimental que tú comentabas, cosa que no es fácil en el cine, porque el cine al final se debe también a un gran público que está acostumbrado a unas normas y a una manera de tal, que es la que ahora se llega a la serie, se llega a tal, que tampoco la vamos a cambiar rotundamente, pero bueno, que hay aspectos. Entonces yo creo que formalmente Vivir en Sevilla era una película claramente diferente a las otras, a lo mejor para ser peor, pero claramente diferente, o sea, lo que no hay duda ninguna es que era diferente, pero me atrevo a decir también, José Luis, que Las Truchas era una película también formalmente claramente diferente también de lo anterior. Sí. Luego, evidentemente, una vez que tú tienes unos contenidos diferentes, porque lo que se hablaba en Las Truchas y lo que se hablaba en Vivir en Sevilla eran diferentes a las películas de 4 años antes. Yo tuve una última película todavía con censura, que es Manuela. Censura que no me importó, me la mejoró un poquito la película, porque los productores querían algunas cosas que el censor me dijo que no le había sentido y yo tampoco le había sentido, la cortó y ahora que los productores no se enteren me parecía bien. La siguiente ya no tiene censura
Y yo me veo obligado casi moralmente a aprovechar que no hay censura para desbarrar a lo máximo posible de lo que yo pensaba hacer y de lo que yo quería hacer, en cuanto a sexo, en cuanto a ideas, en cuanto a una serie de cosas. Luego, contenido absolutamente al otro lado, porque voy a aprovechar ahora que no hay censura. No vaya a ser que luego vuelva. Pues eso también pasó con Fernando VII, ¿no? Lo tenemos para los 2 años, pum, el reflujo y tal y cual. Es decir, aprovecho inmediatamente para hacerlo así y tal y cual. Pero lo que creo que es fundamental, y lo ha visto un periódico francés, no tengo ningún comentarista español que haya dicho una cosa así, el hecho de que las formas fueran completamente diferentes, un poco en la línea, más o menos, godardiana, una serie de cosas que a mí no me importa en absoluto que me lo comparen, que me lo pongan, porque te lo mete dentro de ese nuevo cine que de alguna manera era difícil que traer en España, pero cuando miro películas también de esa época, como la de José Luis, como justamente Las Truchas, creo que tiene los mismos elementos. En Las Truchas se habla de cosas que serían impensables hablarlas 3, 4, 5 años antes, y la forma de que está hecha la película también es algo que es impensable de hacer. No sé los productores cómo fueron, y me imagino que estarías tú muy detrás de todo, como todo en el cine español. Como los tuyos estarán detenidos todavía. Claro, y entonces, pues bueno, yo creo que eso evidentemente significa que hay un cambio. Y los cambios se tienen que manifestar, o sea, es decir, siempre que hay un gran suceso mundial, normalmente todo el arte cambia. Después de la Primera Guerra Mundial, el arte que se empieza a hacer en los años 20, los locos años 20, hay otro ambiente, el mismo cine, que ya había habido cine antes de que acabara la Guerra Mundial, cambia completamente. Es decir, no tiene nada que ver el cine clásico de los italianos, de Griffith y tal, que lo que hay en los años 20, que eso, los locos años 20, ¿no? O sea, el comienzo de John Ford, el comienzo de mucha gente y tal. La Segunda Guerra Mundial, clarísimo, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se inicia todo un movimiento diferente como fuera el neorrealismo. Es ya la gran expansión del cine negro, que ya había empezado antes, pero de alguna manera porque pone en evidencia las contradicciones de la sociedad. Es decir, hay un cambio de temática, pero también de formas. Entonces, cada vez, ahora mismo acaba la crisis, o teóricamente está acabando, indudablemente habrá un cambio en la sociedad española. Es decir, ya a la gente no le gusta tanto el mismo cantante de antes, por ejemplo. Son fenómenos que se ven. O sea, yo, por ejemplo, Sabina, que es amigo común, pues era adorada hace 5 años. Hay mucha gente que lo pone tal, muy injustamente, porque yo creo que Sabina sigue siendo de igual valor. Pero de alguna manera, ¿por qué? Dice, porque ahora los valores cambian. Entonces, cuando los valores cambian la manera de percibir el arte, y normalmente los artistas también cambian la manera de comunicar ese arte. O sea, esa manera de comunicarse con la gente. Siempre que ha habido sucesos colectivos suficientemente grandes como para hacer que la sociedad ha cambiado. Porque después de la Guerra Civil Española, evidentemente España cambia, después de la Guerra Mundial el mundo entero cambia, y cosas que de alguna manera tenían vigencia antes, pues ya se quedan medio obsoletas porque ya suena, digamos, al antiguo régimen. Ahora ya es otro tipo de cosas. Yo creo que eso, humildemente, pasaba en las 2 películas que estamos comentando, y que tú has comentado y que has destacado, y efectivamente del año 78. La crítica dijo pocas cosas bonitas La crítica prácticamente no existe en España. Pero no dijo, Sí. no tengo que esperar 40 años para que alguien diga algo de vivir en No, Sevilla. pero de él no, a Las Truchas sí la pusieron muy bien. No, y muy mal, ¿qué Muy mal también, hombre, ¿no? claro. Estamos en España, no nos olvidemos. No, pero es que la crítica España. apenas existe en España. Hay una disciplina que en España no somos en absoluto especialistas en eso. Y yo también he sido un poco crítico y tal, o sea, pero no existe. Es decir, o sea, el crítico lo único que es capaz de ver, y eso no es, yo creo que es muy necesaria la crítica, y ojalá haya más crítica. Yo ahora estoy muy contento con la crítica, claro, cuando me tratan bien estoy contento y cuando no. Pero lo fundamental es que el crítico necesita entender que tiene que ver la obra desde los ojos del autor, no desde Bueno, los ojos. necesita eso o ser remunerado adecuadamente. Pues eso ya es... Es decir, si tú estás criticando a un torero, tienes que pensar si el torero está consiguiendo lo que es su plan, y lo que él se ha planteado y lo que él quiere hacer. No lo que tú crees que él tiene que hacer, que es el problema de los críticos. O sea, los críticos en España ven la película, si coincide con su ideología, si coincide con lo que él lo haría. No, es que yo no lo haría así. ¿Cómo es que Manuela no habla de la reforma agraria? Pues porque no era la película de la que yo quería hablar, de la reforma agraria. Además, que es un tema que probablemente no lo hará en ninguna película. Es decir, o sea, hazla tú. O sea, que no se trata. Entonces, exigir que las películas vayan en el sentido de lo que críticas del momento también, de las circunstancias, es completamente diferente. O sea, es decir, que entonces no es de extrañar que la crítica andara despistada también en el momento de la transición, en el momento además de muchas cosas que eran también muy importantes, más que lo que era el cine. O sea, que el cine tiene una cierta importancia en la sociedad, pero en aquel momento los crímenes de Atocha, una serie de cosas, pues tiene más importancia. La sociedad se conmueve con otras cosas mucho más que con lo que es con una película, ¿no?
pero en general la crítica no refleja, al menos en el momento contemporáneo, por otra parte también el problema grave de la misma edad. Es decir, o sea, las cosas se ven con otra calma cuando pasa el tiempo porque te están juzgando gente que no compiten contigo. Y eso en la crítica ocurre, o sea, es decir, que la crítica compite demasiado con La joven nos pide... Me gustaría saber su experiencia, su opinión sobre la censura en estas tres etapas, en la dictadura, en la transición y en el momento actual. La censura en la dictadura es muy clara, pero en los otros dos momentos no es tan clara, y por eso me gustaría saber cómo la han manejado y cuál es su experiencia. En el franquismo no hay que decir nada, iban con el capirote de verdugo y eran unos verdugos. En ese tiempo intermedio generalmente quedaban rastros de la censura. Por ejemplo, quedaban rastros, en televisión siempre ha habido rastros, porque televisión es un aparato al servicio del Estado. Entonces el que manda dice, pero oye, pero esto de Cifuentes que estáis publicando, pero... Porque dice, no, es que lo están dando las privadas. Ah, si no hubiera privadas no habría Cifuentes. Es decir, se diría, hay una señora que parece que hay... Y ahora, la censura ahora es censura de verdad organizada desde el poder. Es decir, mirad el caso Cifuentes. Veréis como en la Sexta lo dan muy pormenorizado y en la 1 no. ¿Quién manda? ¿Quién ordena? Y eso es la censura. Esa es la manera moderna de censura. Salvo que Gonzalo diga otra cosa. Sí, digo otra cosa, sí. La palabra censura tiene un significado. Si cambiamos el significado y hablamos de otras cosas, pues efectivamente estoy de acuerdo contigo, pero eso no se llama censura. No, claro, no. Censura es el capirote. Un perro es un animal de 4 patas y otros animales de 4 patas, pero no se llaman perro. Es decir, o sea, las fuerzas sociales, cada una tiende a tener su protagonismo, su predominancia y tal y cual, eso va a existir siempre. Ahora había una cosa que es que el Estado te decía, no, esto no se puede poner, y eso no existe. O sea, que evidentemente hay fuerzas sociales que, claro, cuando alguien en una televisión te dice, yo no quiero esta película porque no entra dentro de mi esquema y tal, pues se le puede llamar forma de censura, pero no es forma de censura, es simplemente un choque de lo que a mí me interesa, a usted no le interesa. Entonces, pues bueno, el dinero siempre tiene más fuerza, el cine necesita dinero, cuando tú escribes una cosa por la buena y te la publicas a ti mismo, pues no hay censura, entonces pues tú escribes lo que te da la gana. Tú en España puedes escribir lo que te dé la gana, luego censura no hay. Ahora, que tienes un choque siempre con poderes, de los que podamos llamar fácticos en general, el dinero y tal igual, eso siempre, y lo va a haber siempre, eso no se puede quitar, ni ningún sistema político lo va a poder quitar nunca, ¿eh? Se puede escribir sobre... Sí, se puede escribir. Otra cosa es publicar. Y publicar, si te lo publicas tú a ti mismo, sí. Claro. Lo que es más difícil es que te lo quiera publicar una cosa que alguien considere que es una locura, porque él tiene también el derecho a hacer lo que le da la gana, como es lógico. Almodóvar se quejaba de que alguna película suya estaba censurada en América. En América no hay censura. Lo que hay salas de cine que se ponen de acuerdo de que esa película no la dan. Si cortan esta escena sí la doy, lo cual no significa que es obligatorio ni nada. Y si no, no la doy. Porque el dueño de cine tiene la misma libertad que tiene cualquier creador, es decir, yo hago lo que a mí me da la gana y esa película no la pongo porque no me da la gana. Ya está, no hay nada que decir. El Estado no interviene en absoluto. Y uno ahora mismo escribe lo que quiera, el panfleto más corrosivo, y lo publica donde quiera, siempre que el publicador lo quiera coger. Cuando no, como es relativamente fácil hacérselo uno a sí mismo, pues lo publica en la calle. En el cine es casi imposible hacer cine como no sea con alguien que te lo ponga. Pero yo he hecho 3 películas simultáneamente ya en plan de cantidad. Serán malas, pero son 3, y al mismo tiempo. Para hacer lo que me dé la gana. No he transgredido nada, o sea, probablemente... Y está en internet y ya está. Hay una censura, YouTube. YouTube no me dejaría poner desnudo, por ejemplo, pero puedo ponerlo en otro sitio que no sea YouTube. También he hecho una pequeña cosa porno, que no te he comentado que hice una cosa porno. No. Sí. Bueno, me imagino porque te gustaría verla. Hombre, a mí me encantaría verla. Si la pudieras poner aquí, le encantaría a ella también. Claro, está en internet, lo que pasa es que no está en YouTube. Porque YouTube también es dueño de YouTube y dice, yo pongo lo que me da la gana, y si esto no lo quiero poner, pues no lo quiero poner. Yo no me considero que estoy censurado en YouTube porque no pongan eso, pero hay otro espacio de internet donde sí se puede poner y está, o sea, no tiene problema ninguno. Es decir, que evidentemente hay fuerzas que evitan el desarrollo libre de montones de cosas, pero como todo en la vida, o sea, eso siempre lo va a ocurrir, ¿eh?
Eso no hay sistema político que lo pueda cambiar. La cuestión es que no intervenga el gobierno diciéndote esto no se puede, como claramente pasaba con el franquismo. Oye, ¿y si hiciéramos la pausa aquella de la que hablábamos? ¿Eh? Porque no le dio subvenciones a él. Pero sí, claro, Claro. si lo he dicho. No, le estoy diciendo que no es buena para mí, que la detesto, pero no estoy obligando a nadie que la deteste también, ¿eh? Y además estoy diciendo que hizo muy bien a la industria española, a la calidad artística del cine español, creo, en mi opinión, pero es una opinión nada más, que para eso estoy aquí, para dar mi opinión. Creo que le hizo muy poco bien, y los resultados son de que el cine español está absolutamente ninguneado en el mundo entero, de festivales y de tal, porque no interesa, porque es un cine apprivoisé, porque es un cine domesticado, porque ya lo domesticó, y solamente le interesaba lo que estaba domesticado. Entonces, pero que es una opinión, no es obligatorio el pensar así, o sea, si lo estoy comentando, podría decir cosas un poco más brutales, o usted habla del IVA, a mí no me parece bien que bajen el IVA. Pero no le pido a nadie que piense como yo. Si yo, por ejemplo, siempre digo que me encanta que los domingos esté la iglesia llena, pero yo no. Pero que es una contradicción que uno puede tener perfectamente. A mí me encanta que la gente sea religiosa, pero yo no. O sea, que y otra cuestión de, no, pero haga usted con el ejemplo. ¿Pero por qué tengo que hacer con el ejemplo? O sea, tengo la capacidad también de tener contradicciones conmigo mismo y con el entorno, sin ningún tipo de pudor y de tal, porque mi libertad está en el que puedo expresar lo que a mí me gusta para un colectivo. Y me parece que los ingleses serían menos hooligans si fuesen más a la iglesia que los hooligans. Yo ni soy hooligan, ni soy practicante de ir los domingos tampoco a la iglesia. Entonces, pues lo mismo puedo opinar de cualquier otra cosa, dentro de la absoluta libertad en la que me siento para opinar de cualquier cosa. Y por rematar en lo que decía del IVA y por dar un titular y de tal, es decir, a mí me parece ridículo que se baje el IVA del cine. Es decir, del 21 al 10, porque es diferente el cine que la habichuela y que el garbanzo. Es diferente porque la gente no puede... Pero no es mejor, no es más importante. Es siempre un sentido aristocrático de dar privilegios a la gente. En una sociedad de verdad democrática, ¿por qué la cultura va a tener más importancia que un garbanzo y que va a tener un... En fin, eso podría ser otra charla. Ahí lo dejamos para después. Ahí yo intervengo radicalmente en contra de él. Ahí está. Pero vamos a... Para que ustedes se diviertan. Para que se entretengan. Bueno, entonces estábamos discutiendo del IVA. Decía el joven que a él le parecía bien el IVA. Y ahora yo voy a recurrir a Sagrario, cónyuge del presente, perdóname, Susana, cónyuge del presente defensor del IVA, para decir si no es verdad la siguiente cuenta. En el teatro, durante una temporada, era el 50% de la taquilla era para el dueño del local. Lo que va quedando otro 50%. De ese 50% había que quitar el 10% para autores. ¿Voy bien? Bien. Quedaba el 40%. Entonces, de ese 40% había que quitar el 21% del IVA. Luego quedaba el 19%. Imposible, no salen las cuentas. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Ahora, ya eres tú el que lo defiendes. No, pero la única cuestión es que el dueño del teatro, ¿por qué no? ¿Por qué el dueño del teatro no pagaba también parte del IVA? Si iba al 50%, también que vaya el 50% de los gastos, supongo. O sea, es un problema de choque de quien puede con quien no puede. Yo he hecho 150 discos, pero hay 10 que no he podido hacerlo porque he llegado a una compañía que no ha querido hacer ese disco. O sea, eso no hay intervención ninguna, ni hay censura, ni nada. Es simplemente que hay fuerza de choque. Si tú eres capaz de llegar al teatro y decir, vamos al 50% de ganancias y de gastos, pues te haga el 50%, o eres capaz de llegar y decir, no, el 68 y el 40 tú. A mí me cuentan que Paul McCartney, cuando ya se separa de los Beatles y hace sus primeros discos, a la CBS americana le impone que él se lleva todo el dinero, incluso un poco más de lo que da el disco. Y el otro traga. ¿Por qué? Porque no le gana nada a ningún disco, pero lo que ocurre es que con eso es capaz de entrar en las tiendas con más fuerza de todo el resto de catálogo, porque tiene el disco que en ese momento todo el mundo quiere. Son forcejeos simplemente de la ley del más fuerte, que Susana, es más fuerte. Si uno no es más Somos fuerte... tontos, tú y yo somos tontos. Bueno, hombre, yo he negociado muchos contratos de ese tipo. Lo que hay que convencerle es al dueño del local de que el IVA va a medias. Usted sí el 50% después de pagar el IVA.
simplemente después de pagar el IVA. El problema es antes o después cuando se va al 50%. Evidentemente, si él va al 50% y todo lo demás lo pagas tú, es que él va al 50% y tú vas al 19%. Bueno, depende de que eso se acepte o no se acepte, o sea, es decir, que es simplemente... Ahora, eso no tiene nada que ver. Yo no estoy defendiendo... Yo creo que hay que llamar ahora mismo a ella que venga y aclare aquí. Pero, José Luis, yo no estoy defendiendo un impuesto, en absoluto, todo lo contrario. El impuesto siempre es una imposición del Estado dentro de la política que a mí no me puede parecer bien. Por ejemplo, del nuevo presidente americano, me parece estupendamente que haya hecho una rebaja del 30% de impuestos. En general, los sistemas políticos muy estatalistas quieren poner mucho impuesto, y los sistemas más liberales, más anarquistas, como el que yo sueño, quieren poner menos impuestos. O sea, yo por el impuesto, por supuesto que no. Lo único que digo es, ¿por qué el cine va a tener un IVA menor que es lo que tienen las habichuelas, los garbanzos? Y soy un poco populista, es decir, las mismas cosas, los cuadernos del colegio de los niños. Ahora te devuelvo yo el argumento. ¿Y por qué el cine tiene que tener más impuesto que el teatro, los discos? No, los discos tienen su 21%, por supuesto. No. Sí. No, ahora ya tampoco. Bueno, ahora el IVA lo bajan al 10%, o sea que eso es real. En los nuevos presupuestos, cuidado, cuando se aprueben, que ya veremos si se aprueban o no. Bueno, pero ustedes no son ninguno fabricantes de discos ni de nada. Levanten la mano cuando quieran. Cuando nos enredemos en discusiones tan estúpidas como esta, pero levanten la mano. Sí, la única cuestión es qué es lo que tiene el cine para tener una situación de privilegio. Y no el cine, qué es lo que tiene la cultura, qué se cree la cultura que es, José Luis, y esto creo que es un tema importante. ¿Qué es lo que se cree la cultura que es para tener un sitio de tanta preeminencia en una sociedad democrática en la que todos somos iguales? ¿Por qué esa aristocracia de cara al nuevo aristócrata es el de la cultura? Y con eso puedo estar yo tirando piedras sobre el tejado. Yo trabajo siempre en la cultura. Pero ¿por qué tenemos que ser los aristócratas de la sociedad actual? Es decir, ¿por qué todo el mundo paga el 21 y nosotros vamos a pagar menos? ¿Por qué? Eso es una cuestión de los aristócratas. Por el analfabetismo cultural que padecemos, secular. O sea, ¿por qué hay que hacer que los libros sean todo lo más baratos posibles? Porque no los lee nadie. Pero eso lo que hay que hacer mucho más barato son los garbanzos. Es decir, ¿es más importante el libro o el garbanzo? No. ¿El qué? Hombre, por Dios, es mucho más importante el garbanzo, sin ninguna duda. Sí, pero sí. Y el garbanzo paga su 21%, o aquí no hay gente que paga. No lo paga. Ah, bueno, pero entonces... Se trata de que el cine o la cultura no pague más IVA que los garbanzos, que sean iguales. ¿Qué pagan los garbanzos? Perdón que no lo sabía. El 4%. Perdón. Esto lo voy a contar yo en el bar. ¿Cuáles son las excepciones? Pues perdón por mi desconocimiento económico de este aspecto. Y me parece muy bien que los garbanzos paguen menos, o sea, que la aristocracia sea para los garbanzos, en definitiva lo que digo. Pero yo en general veo que todo el mundo paga el 21, ¿no? No. Yo acabo de firmar ahora una factura en el que a mí me pagan no sé qué más el 21. Es decir, yo cuesto el 21. Nadie está descontándome, es decir, yo a la asociación que nos trae tal y cual, me acaban de dar con el 21%. Es decir, o sea, si yo cuesto el 21, porque otras cosas cuestan menos que el 21. Me parece muy bien que los garbanzos cuesten menos que yo, O sea, eso sí. Pero el cine, ¿por qué el cine cuesta menos que lo que nosotros tengamos de gastos, de charlas o de lo que sea? El 21%, en general. O sea, todo lo que sea dar unos privilegios a unos y otros es crear desigualdad en una sociedad que su tendencia teórica es a que no haya desigualdades. ¿Por qué? Es que la mayoría... Ya sé que no es nada popular lo que estoy diciendo, pero vamos, en general... Y desde luego me desarmo mucho que los garbanzos paguen menos. O sea, me disculpo lo voy a contar lo del 4% de los garbanzos, no os preocupéis, que lo voy a contar en los bares, Esto pasa en los bares. Para que rebaje, hombre, teóricamente eso llega al público. Bueno, pues el público paga menos porque tiene también esa menos de no sé qué. Pero la gasolina... No cuadra en ese pensamiento así liberal, anarquista, como tú dices, el que para la cultura, que se supone que los que pensamos que eso no puede hacer libre de alguna manera, pero tú digas, nosotros pensamos que el cine forma parte de esa cultura, que no tenga un poco más para que esté al acceso de la mayoría, es lo que pretendemos. Pero al acceso de la mayoría tiene que estar todos. Esta charla también debe estar al mayor acceso de la mayoría y nos cargan un 21%. Es decir, o sea, ¿por qué diferencias? ¿Por qué al productor que hace una película le van a cobrar menos que al IVA que sí cobran a nosotros, por ejemplo? ¿Por qué? O sea, es que no lo entiendo. Todo eso es creación de aristocracia. Mira, te van a... Bueno, eso lo quería... Uno solo. Eso lo quería contar, porque es este tema, pues... No, yo voy a dar un poco el argumento contrario, ¿vale? Todo el mundo del 21 le quitamos los alimentos, ¿vale?
Pero es que resulta, por ejemplo, que curiosamente el fútbol, los toros y las películas pornográficas tienen 10%. No, las películas es porque van con revistas que tienen eso, la película en sí no. Pues los toros y el fútbol Sí. tienen 10% porque es hecho un espectáculo de masa, pone 10% y la cultura, o sea, si no va a ser privilegiado, ¿por qué privilegian a los toros o al fútbol, ¿no? Igual hay un motivo, una motivación ahí también, ¿no? de no favorecer la cultura. Porque de tipo, ¿no? de alguna manera también se considera los toros desde luego y el fútbol también de alguna manera la cultura. Yo lo que me parece bien, Porque no le pone el 21% también, sí, tiene que ser igual. evidentemente mi pensamiento es que le ponga el 21% también a los toros y al fútbol, Pero por supuesto, claro. sí, pues hay una motivación ahí. No, hombre, no. Yo creo que sí. Es un problema de recaudación y de la cantidad que hay, y ahora cuando se puede rebajar el cine por las circunstancias económicas en el que ya se han pasado, pues se rebaja. Hay una cuestión, por ejemplo, flagrante, que da igual y a nadie le importa, es decir, cuando el momento duro de la depresión económica pusieron un impuesto extra a la lotería y a los juegos del Estado, que ya son absolutamente abusivos. Yo de juego tengo bastante trayectoria, más que de cine, y la lotería, cuando uno gana la lotería, te clavan un 20% de lo que has ganado, cuando ya la lotería es absolutamente un atraco. Pero bueno, como la gente quiere, pues la gente quiere, tampoco yo protesto de eso, ¿no? Es libre la gente de hacerlo. En la lotería, mientras que la ruleta, que parece que es absolutamente una cosa de robo, solamente te quitan el 2,7%, es decir, de cada 100 euros 2,7, en la lotería te quitan el 35%. ¿Cabila la diferencia entre el 2,7 y el 35? Ese es el Estado. Después de quitarte el 35, al que gana, al pobrecito que gana, le quitan el 20%. Claro, los que no hemos ganado nos parece muy bien. O sea, bueno, pues como ese ha ganado, pues que pague ese 20% y tal. Prometieron que cuando mejoraran las circunstancias lo quitaban. Como no hay ninguna demanda social, pues no lo están quitando. Sí, pero yo me refería O sea, que todo eso, o sea, ¿van en contra de eso? No, van a recaudar lo que pueden y cuando pueden, y de aquí, y las multas... Al debate de dónde se centra la política cultural, en qué tipo de cultura o qué tipo de espectáculos de masa, como el fútbol, se rebaja, ¿no? Porque igual interesa tener a la gente entretenida y que vaya a fútbol. Y otro tipo de cultura, ¿no? Mira, se sube, ¿no? Porque igual eso no interesa que la gente piense. No hay esa direccionalidad, entre las cosas, porque no son tan inteligentes. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, que son muy inteligentes. Lo que pasa es que luego les echan a los que lo hacen, son tontos, y que se quedan los tontos administrándolo, que es lo peor del mundo. Pero en fin, de todas maneras tampoco es el objeto de lo que estamos hablando. Mi postura en eso es decir, que suban el fútbol y que suban los toros. Es decir, o sea, no tiene por qué haber ninguna discriminación positiva con respecto. Discriminación es malo siempre, la palabra, ni negativa ni positiva. No discrimine usted a esta persona por su sexo, por su religión, no lo discrimine positivamente. Bueno, pues has dejado sentado aquí el principio que voy a defender como fiera, como una fiera, que pongan al cine los impuestos de los garbanzos. No, hombre, es que lo que hemos empezado diciendo es que el garbanzo es muchísimo más importante y muchísimo más necesario. Yo es que creí que era al revés, pero por supuesto que puede ser perfectamente, decir, a la población española entera, en general, depende de qué garbanzo, depende de qué película. Sí, ya, claro. No, y depende de qué película, sí. Claro, o sea, claro. Sí, las que queden bien en los círculos que cada uno tiene de poder y tal igual, sí, las que no, que es lo que me pasaba a mí con Pilar Miró. Lo que está en el círculo de Pilar Miró, sí, las que no están en el círculo de Pilar Miró, no. ¿Tú no comentas que eso es completamente aristocracia? No, volviendo al cine y la escena esta de... una pregunta. Perdón. Sí. No, yo solo iba a decir, pero lo ha dicho ya este hombre, que una revista porno pague el 4%. No, pero es que eso y que un libro de la Gachosa pague el 21%. Que no, que eso es una falacia. Ningún interés, como comprenderá, este Estado maldito y la Iglesia que domina todo no va a tener interés que haya más desarrollo del porno. Es completamente contradictorio con todo eso. Es simplemente que aquellas cosas que van con las revistas que tienen, porque es la cultura en general y tal, y la plantean con la revista, que ni siquiera, estoy en contacto con bastante gente ahora mismo del porno, y ni siquiera con esa cuestión de que sea de la revista y tal le funciona. O sea, el porno está absolutamente hundido, también se lo carga Pilar Miró, pero ella no está dispuesta. Ella no está dispuesta a que haya porno en España de ninguna manera. Ella, por un rollo feminista o lo que sea, que en España no va a haber porno. O sea, que eso es la cultura marxista fundamental de toda Europa, y es el planteamiento absolutamente absolutista del marxismo. O sea, se va a poner lo que nosotros tenemos que poner, que no es el de la derecha, es el de la izquierda. O sea, el planteamiento cultural es siempre el planteamiento del marxismo. Supongo que estamos completamente en desacuerdo con eso, pero para eso también somos más divertidos. Lo habéis notado, o sea que... ¿Me decías tú? No, yo preguntaba si la escena esta de Manuela, por ejemplo, no tuvo ningún problema con la censura ni... Nadie se sintió aludido, afortunadamente.
Es evidente que es alegrarse mucho de la muerte del dictador. Pero es como un poco extraño, ¿no? Es una película propia de la transición también. Es que son formas y ellos solamente atienden a los contenidos. Lo bueno del arte es que tú tienes siempre formas para que no te entienda el que no te tiene que entender. Ahí está, por ejemplo, toda la existencia del Carnaval de Cádiz en la época de dictadura. Es decir, o sea, los retrócanos, las metáforas, las cosas y tal y cual, y entonces pues no se entiende y no hay materia. ¿Por qué no va a poder bailar una chica vestida de rojo en una tumba de un terrateniente que ha matado a su padre? Pues no tienen organización para decirte que no. ¿Qué ocurre? Que hay una comunicación con el público que significa otra cosa, pues eso lo entiende todo el mundo, no es una cosa demasiado extraña y tal, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues no pasó nada, absolutamente. Hay un espectador. ¿Hoy se sentiría que no se sentido con esos zapateos sobre la tumba? Yo creo que no. Yo creo que no. Otras cosas de mis películas ahora mismo serían casi imposibles de hacer, porque la sociedad, sin ninguna presión por parte del estamento, sino por una evolución cultural que hay tal y cual, es mucho más pacata que entonces. O sea, hay un retroceso claramente de libertad de costumbres en un cierto sentido, ¿eh? En otro cierto sentido no, o sea, evidentemente, o sea, son un poco de cuestión de balanza, ¿eh? Es decir, cosas que yo he hecho en películas anteriores, probablemente ahora mismo costaría mucho trabajo. Vamos, no hay censura, ¿eh? Seguro que también me lo dejarían, pero no habría cine que quisiera darla, desde luego no habría periódico que quisiera comentarlo, cosas de este tipo. No hay actores que lo quisieran hacer, o sea, es decir, eso prácticamente seguro, pero en fin, es una impresión que tengo, ¿no? O sea, eso sí, ha habido claramente un retroceso un poco de la época hippie, amor libre, de apertura y tal y cual, quizás por el SIDA, quizás por una serie de circunstancias, que hay un retroceso en el mundo entero, no solamente en España ni es una cuestión de nuestro gobierno, ¿no? Son signos de los tiempos y bueno, pues uno se tal. Lo que pasa es que cuando las cosas están más abiertas, pues hay que aprovecharlas. Ya lo que te digo es que cuando viene ese momento, yo digo, bueno, ahora o nunca. No voy a decir que luego echemos para atrás. A José Luis, me quería preguntarle qué motivo le llevó a hacer una película sobre nuestra querida María Zambrano. Y si no le ha pensado como salmantino en de haber hecho en alguna ocasión una película también sobre la figura de Miguel de Unamuno. Bueno, vamos a ver. Es que Miguel de Unamuno sería tan aburrida la película como su pensamiento, ¿no? Sería aburridísima. O sea, que por la mañana iba a clase, hablaba y volvía a casa. No se le conocen destrozos. María Zambrano sí tiene una historia intensamente fuerte desde el punto de vista del romanticismo sexual, importantísima, no sale en la película, pero está latente por ahí, por debajo. Y luego porque me lo encargó la Junta de Andalucía. Y entiendo que me lo encargó la Junta de Andalucía porque no querían hacerlo entre andaluces. Querían que fuera... y entonces yo se lo entregué en manos de Rafael Azcona. Y Rafael Azcona se leyó las obras completas de María Zambrano para hacer el guión. Cuando se dice que tal, pues leyó las obras completas de María Zambrano. Y bueno, lo hicimos con muchísimo gusto, porque María Zambrano, que es muy poco conocida, o sea, desgraciadamente, por más que hagamos, no se le da a conocer, es una maravilla de humanismo, entre el humanismo femenino y el humanismo científico, vaya. Gracias. Solamente discrepo de que la vida de Unamuno fuese aburrida. Muy modestamente. ¿Pero por qué? ¿Pero tú qué sabes algo? Cuéntamelo y lo llevo. No es el momento ahora de hablar de Unamuno, solamente una pregunta. Pero es que pero conociendo un poco la biografía, creo que la aburrida no fue. Es que yo la escena final la escena con Millán Astray no se puede hacer. Sí, pero eso no se puede hacer porque hay mucha figuración. Entonces, hemos dicho antes que el adjetivo en el cine es muy caro. Entonces tú dices, no, hombre, si fuera que al llegar a casa le preguntase a su mujer a él, ¿qué ha pasado? Y se lo contase, entonces sí. Ha llegado y yo le he dicho qué tal. Porque si no, hombre, llenar la plaza de la catedral aquella de figuración, vestidos de época, hecha tela, ¿eh? Claro, bueno, pues nada, me pondré a preparar una cosa sobre Unamuno. Quería preguntarle, el cine es una industria que hay que contar con dinero, con euro y con peseta de la época.
y contar con productores de la época. Sí. Los que tenían dinero en aquella época y los productores que existían estaban en un sector también determinado, salvo películas que usted hacía, que también eran de algunos sectores que apoyaban y producían esas películas. Luego, que se pudieran ver en las salas cinematográficas del cine español, que eso también contaba con una serie de problemas, que estaba dominado por las multinacionales, antes y ahora también, evidentemente. Y no se veía el cine español, es un cine que no se ve, no existe. Igual que el cine de Gonzalo, peor todavía. Ahora mismo se ha convertido en películas de culto, pero después de un periodo, es como las películas de Bergman en el 70 eran mitificadas. Hubo un periodo hasta hace muy poquito en que Bergman no se escuchaba o era abominado Bergman, y ahora otra vez vuelve a Bergman a estudiarse y a publicarse libros de Bergman. Eso es un poco rotativo, pero hablando del cine español concreto y de dos tipos de cine, uno más comercial, el de usted, José Luis, y un poco más independiente, más al otro lado, del otro extremo, no se veía realmente, no había una exhibición, salvo en Madrid, Barcelona y en capitales, pero en algún cineclub también. Yo soy presidente de un cineclub y habíamos proyectado algún cine portugués, pero el cine portugués tampoco se ve, no se ha visto aquí en España, se ha visto en contadas ocasiones. No es masivo, no es mayoritario. Y yo creo que aquí, si preguntamos, no sé cuánta gente ha visto las películas de Gonzalo realmente. A lo mejor en internet en los últimos tiempos que se haya ilusionado la gente, pero hasta hace poco, hace 3 días, la gente no había visto el cine de Gonzalo García Pelayo, absolutamente. Y el de usted prácticamente en festivales, en alguna otra cosa, como la Semana Cine Español de Murcia, donde nos conocimos allí también. Entonces, si no se ve, y en ese periodo de transición también, en el que hubo un cierto bullir prácticamente de ese tipo de cine, realmente no se llegaba a las masas ese cine de la transición, no se vio. Se lee más o se leyó más de ese cine, o se ha escrito más de ese cine que lo que se ha visto realmente. Y eso es lo que también es una pregunta que pongo en el aire. Hay cosas, hubo películas de la transición que fueron un gran éxito, no sé si estará de acuerdo. Asignatura pendiente, creo que es una película pura de la transición y fue un grandísimo éxito. Hay cosas que tocan todo el ambiente popular de lo que la gente siente. Pero por eso no se mantiene una industria. Pues, por supuesto. Se ha mantenido como llamaba Bardem, ¿no? La industria española no existe. Sí, la industria española no se mantiene, y ahora encima hay locos que dicen vamos a crear la industria del cine andaluz. Es imposible. Ellos son siempre entelequia y utopías, que son fantasías, claro. Bueno, yo os voy a contar una historia radicalmente verdadera que me ocurrió con Carmen Calvo, se llama la que fue ministra de Cultura, ¿verdad? Bueno, que hacía de actriz en lo de María Zambrano. Bueno, entonces hice bastante amistad con ella y todo bien, una mujer muy simpática y todo muy bien. Entonces no sé por qué estaba queriendo hacer una cosa, entonces como ando mal de la memoria, para querer acordarme del nombre de Carmen Calvo, se me ha olvidado lo que os quería contar. Cosa completamente normal, que os lo ruego que tengáis piedad para la gente como yo, que tenemos lagunas mentales. Entonces, cuando dejó el cargo que tenía entonces, que me parece que era ministra de Cultura, pasó a la Junta de Andalucía a algo, no sé qué, consejera de Cultura, ¿verdad? Bien. Entonces me llamó un día y me dijo, oye, que es que queríamos en Andalucía, dar un premio para ennoblecer o engrandecer el cine andaluz, pero que es que no, aquí no hay nadie famoso, no hay. Digo, hombre, sí tenéis gente, tenéis Miguel Hermoso, dice, ya, pero ese es director, eso no, alguien que fuera realmente popular. Y entonces le dije, bueno, y entonces empecé a rebuscar, le dije, coño, Juan Diego. Y, muy bien, Juan Diego, ¿y querrá? Llamé a Juanito, dije, Juanito, ¿tú quieres que te den un premio? Dice, no, de eso nada, yo qué coño va a querer un premio de la Junta de Andalucía. Digo, es que está dotado económicamente. Voy inmediatamente. Bien, de eso que hicieron, que fueron unos esfuerzos que hicieron por esto, ¿os dais cuenta de la cantidad de directores y actores que hay en Andalucía? Y buenos. Y viene de un esfuerzo por hacer cosas, por hacer el Festival de Murcia. Cuando dejaron de hacer el Festival de Cine de Murcia, la ciudad
borrada para el cine. ¿Costaba mucho? No lo sé. Bueno, lo que tenéis todos cara muy guapa, pero cuando tú digas, cortamos. Una pregunta ya anecdótica, y ya que estamos aquí en la Fundación Caballero Bonanza, me consta, porque estoy investigando del tema, de que en Las Truchas hizo un cameo, pequeño papel, Caballero Bonanza, que al final en el montaje no sí, señor. Creo, ¿no? Sí, señor. ¿Confirmas? Confirmado. Estaban asomados, eran unos vecinos que estaban Aute y él mirando, pero luego no lo pudimos montar porque eran unos vecinos que estaban en otro edificio. Y entonces no teníamos una referencia donde se viera dónde estaba ese edificio. Esto que os estoy contando es una gilipollez, pero bueno, lo tuve que cortar. Tenía entendido. Y bueno, y Gonzalo, sé que en Corrida de Alegría parte de algunas escenas se rodaron también por Jerez, ¿no? Por las calles, por el centro, en el road movie que hacen los personajes, en un momento dado pasan por aquí, por Jerez. Pasan por Jerez y teóricamente existe una fiesta flamenca que se supone que es de Jerez, que no es verdad, que la rodamos en Madrid con unos gitanos con muchísimo malaje, que es el peor momento de todo lo que yo he hecho en el cine. La película me gusta, pero ese momento es realmente lamentable y consta con que es Jerez, perdón. Pero no es Jerez, ¿eh? O sea, son gitanos de Madrid que tampoco eran flamencos. O sea, no le voy a echar la culpa a la producción, pero claro, me pusieron gente que no tenía nada que ver, o sea que eran gitanos, pero no eran flamencos, entonces no van a compás, o sea, es un auténtico desastre. Lo que pasa es que yo trago todo, no me pasa nada, pero sigue para adelante. Todo menos Pilar Miró. También la trago, o sea, hemos coexistido, no ha habido ningún intento de nada. No, hombre, son puntos de vista también personales, como es lógico, ¿no? O sea que... Completamente. Y no sé si se dan cuenta de que somos de distinta opinión, pero como si fuéramos primos carnales. O sea, venimos de la misma, o sea que con la misma cosa yo creo que ya podíamos ir plegando, ¿no? No, pero una cosa, a mí me gustaría que dijerais ambos qué películas os marcaron de esa época. De esa época de la transición. Sí. No digáis las unas de las otras. Tú nada más que hablas del cine español, ¿no? Yo solo hablo del cine español y solo voy a ver películas españolas. Porque las otras me perjudican en el cerebro. Ah, sí. Pues claro, las veo y digo, coño, es que yo podría ver, pero no, como son mejores, fuera. ¿Entiendes? Es por lo mismo, claro. Los autores de novelas de bolsillo, de las malas, no leen gran literatura, leen solo malas, de fuera, para no sentirse envilecidos. No, yo de esa época, pues tú decías antes, asignatura pendiente. A mí hay una película que me gusta mucho de esa serie, pero fue la que no hizo Garci, que se llamaba, era dirigida por González Sinde, se llamaba Viva la clase media. En Viva la clase media hay una escena donde dos miembros del Partido Comunista se juntan para hacer un cumpleaños de los niños. Se visten de payasos y van haciendo el cumpleaños. Y en ese momento llega la policía y se los lleva detenidos vestidos de eso. Entonces, a mí eso me llegó mucho. Porque yo también. A mí ya he comentado asignatura pendiente. Lo vi con una sala llena y la gente lloraba al final, aplaudía muchísimo. No es una película para mí de lo que significa cine, es una película de contenido, que es otro tipo de cosas, de la cultura, no del cine. Como tantísimas películas que yo he visto y fundamentalmente del cine español, donde fundamentalmente son películas, pero exactamente no son cine, en mi concepto de lo que es cine. Pero evidentemente su valor cultural, su valor de importancia histórica la tienen, y esa película sí me pareció, porque a mí me daba ganas de hacer cosas así. También me llamó mucho la atención Ópera Prima, que no sé si era mucho de la transición, pero la igual. Sí. Y también por una cuestión de forma y porque me parece que era más cine y porque efectivamente aquello ya sí tenía otro estilo, Tigre de papel de Fernando Coloma. Tigre de papel ya sí puedo pensar que ya, además del contenido, era la forma que tenía, la manera que tienen de relacionarse los personajes, los actores y tal, si ya transgredía un poco lo que era la norma fundamental del cine español, que bueno, no le tengo ese amor como le tiene José Luis, ¿no? Así que en general... No, yo tengo el mismo amor que tengo a mis cuñadas, o sea...
Cuidado. Yo no hablaré mal del cine español delante de ustedes. Ahora cuando nos quedemos solos ya verás. Pero el público masivo iba a las películas que hicieron todas las comedias de medio erótica de los autores. Había más público para ese tipo de cine, de esa transición que hicieron las comedietas de los autores que al Company, en ese periodo, tratando los desnudos, el aperturismo, había más público para ese tipo de cine que a veces, salvo excepciones como Ópera Prima o Tigres de Papel o Tigres de Papel no tanto, pero la de Asignatura Pendiente, que son excepciones como emblemáticas de un periodo, pero que también hay que analizar ese otro tipo de cine. Sí, pero acuérdate qué competencia tenían en la televisión. Había una sola cadena y podían poner una película cada 15 días. Y ahora te ponen 15 películas cada rato. Claro. Bueno, claro, que estamos hablando en que haya mucha más sala de cine. Efectivamente. La oferta cultural era distinta. Efectivamente. Pero que la gente tenga unas preferencias u otras es absolutamente lógico en una sociedad abierta y libre. Es que yo no protesto en absoluto que le interese a la gente unas películas más que las mías. Eso es lo normal. Tampoco yo estoy pensando que le va a interesar a todo el mundo, ni mucho menos. Me quedo un poco yo siempre hago un objetivo de quién le tiene que gustar esta película mía. Y me quedo satisfecho si esos objetivos llego. Los objetivos suelen ser humildes. Mi desconcierto es cuando tengo algunos objetivos. Es Susana, ¿no? A quien le tiene que gustar. Ahí es primero que nadie. Claro. Sí. Pero después a otras cosas, por ejemplo, en vivir en Sevilla pensaba que le iba a gustar a la crítica. No le gustó en absoluto a la crítica, fue un desastre. Y entonces pues me siento... No, yo he leído una crítica elogiosísima, me acordaré de dónde. Pero de ahora, ¿no? No, de cuando se... De Peruche, ya te he comentado de Peruche que yo no la leí, que yo no me enteré, de Pérez Peruche. No me acuerdo, yo lo tengo anotado. Entonces, pues, tú diriges, yo no pretendo emular una película de grandísimo éxito, pretendo lo que pretendo, si lo consigo, que algunas veces sí lo he conseguido y estoy muy contento, y cuando no lo consigo, pues no lo consigo, pero me pasa igual con los discos, o sea, yo no saco un disco de La Bordeta pensando que va a ser más fuerte que Julio Iglesias, pero me llena de satisfacción ver que la gente canta en las plazas la canción de la libertad, que es un himno que he hecho yo, y entonces pues resulta que estoy muy satisfecho de tener una canción himno que tiene su nivel, sé lo que ha vendido, unos 20, 30.000 ejemplares, o sea, no son 500.000, no son 300.000, pero su objetivo está más que cumplido, porque yo no soñaba ni siquiera con llegar a ese objetivo, y evidentemente claro que va a haber otras cosas que tienen un desarrollo digamos de público muchísimo más grande, y que, o sea, es decir, hoy tenemos esta charla, si mañana viniera, yo qué sé, no sé qué se me ocurre, bien, cualquier otra idea que se pueda tener, pues habría una sala triplemente grande, llena de gente, lo cual yo estoy satisfechísimo con la gente que hoy están ustedes aquí y que le agradezco mucho su presencia, porque me parece que para la dureza de esta charla estamos perfectamente representados por el público que viene ahí, también porque la fundación y porque todo ya crea un ambiente en el que de alguna manera estamos dentro de un ambiente. Esto solo pues probablemente tendría menos difusión, tendría menos conocimiento. Y porque son el público selectísimo. Claro. ¿No crees que para estudiar la transición en España, a veces, para mí, en cierta manera, analizarla o estudiarla, hay que acercarse más a ese cine de los autores que al cine pretencioso de esa izquierda que se aperturaba y que intentaba estar un poco fuera de juego, pero un poco dentro de esa nueva etapa que se abría, tocando todos los puntos? Es que el cine de los autores no quiere ser de la transición ni lo es. Es que no tiene, porque ser de la época no significa que tenga que ser de la transición. Sociológicamente, estudiar la sociedad del momento reflejada, está mejor reflejada en ese tipo de cine. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque lo que hacía ese cine era retratar los más o menos tópicos. Es decir, que salía la suegra, salía el tal. Y esa es la mejor manera de tener para estudiarlo, claro. Pero eso no tiene valor artístico, puede tener valor sociológico. No está hablando artístico. Sí, tiene valor sociológico. No, sí es lo que decía él. Para un tipo de cine que para otro también. La opción popular o la opción de la economía, a mí me parece, no es propiamente la transición, pero a mí me parece que hay un momento de revelación y clave en el cine español, que es la aparición de Almodóvar, que no solamente revoluciona la manera de contar, no sé si vamos a estar de acuerdo, Almodóvar es un personaje muy discutido, me parece que ha sido clave en el cine español. Sí, estoy de acuerdo. La gran figura. Entonces, desde Pepe y Lucibón, que es una película con unos planteamientos estéticos completamente diferentes de los mismos que yo contaba, que también afortunadamente pues tenían Las Truchos, tenía alguna película mía,
cambia completamente el lenguaje, cambia contenidos, fundamentalmente, y tiene un grandísimo éxito de público. Es decir, o sea, hay un momento en el que parece que la sociedad española ha madurado y ha mejorado muchísimo, porque yo creo que casi el mismo público que iba a ver a Ozores y a Pajares, con todos sus derechos, que yo no estoy criticando que vayan, sino simplemente que, bueno, que tenían el valor que tenían, ese mismo público llena las salas con ¿qué he dicho yo? La mujer al borde en fin, su mayor éxito, ¿no? De la mujer, y en general luego lo ha seguido teniendo como una especie de referencia obligada del cine español. En España, más luego la imagen de España es el único cine que en el mundo entero se adora de España, lo cual es todavía más que en España ahora mismo, o sea, lo cual es también muy importante por la imagen que ha dado de nosotros, por la imagen que da de la colectividad y tal, y porque es cine. O sea, que cuando yo he criticado que el cine español muchas veces no es cine, sino que es cultura, pero no es propiamente cine, Almodóvar sí es cine. O sea, si yo creo que Almodóvar ahora mismo es el director de cine vivo más importante del mundo, no de España. Es decir, para mí es mucho más importante que Woody Allen, mucho más importante que cualquier otro nombre que se nos pueda ocurrir y tal. Tú continuamente cuando hablamos siempre dices lo que es cine y lo que no es cine. ¿Por qué no lo explicas? Es que es difícil de explicar. El cine es lo que es un lenguaje propio que solamente se puede expresar, hoy lo comentaba con Susana, que solo se puede expresar con el cine, y lo que no es cine se puede expresar con otros métodos culturales, a lo mejor no tan completamente, a lo mejor no tal, pero suficientemente. Es decir, o sea, hay películas que tú puedes perfectamente coger el guión y el 80% de lo que transmite la película te llega. Tiene un valor evidente y cultural y artístico también probablemente, pero tiene otro valor para mí literario, es una manera de ver las cosas, ¿me entiendes? O sea, es decir, el cine empieza a partir y fundamentalmente se separa de lo que es el cine narrativo, que es especie de deudor de la novela y del teatro, como decía antes, de un cine que no es deudor de la novela y de la narración y del teatro, sino fundamentalmente del pensamiento y de la poesía. Y eso es otro tipo de cine, simplemente, o sea, se le llama cine a los dos, pero para mí hay una diferencia clara. Yo entre ver Alemania año cero y ver una película de James Bond, que también me gusta y la veo y tal y cual, pues completamente diferente. La película de James Bond ya estaba en el libro, es mejor verla en película, es más divertido y tal y cual, pero la otra es solamente cine, o sea, solamente me lo puede transmitir el cine. La joven quiere allí. Yo quería preguntar, igual que la cultura tiene muchas dimensiones y nosotros estamos entrando en el cine, los que estamos aquí sentados lo estamos valorando, analizando y escuchando desde el punto de vista de espectadores, y bueno, casi todos los aquí presentes que hemos pasado por la transición con una cierta edad, unos más y otros menos. Estoy muy joven, muy joven en la transición, me refiero. Películas en la transición, los cineclub, en fin, falsificando carnet, haciéndole pasar por niño para poder entrar películas de pequeño y todo ese tipo de cine que evidentemente no estaban en las pantallas, sino que estaban los cineclub, curiosamente, en colegios como se decía, que eran de carácter religioso, que todavía no entiendo muy bien cómo las pasaban allí, pero es allí donde yo asistía a contemplarlas. Entonces, claro, yo he podido hacer una especie de reflexión durante todos estos últimos años como espectadora, y puedo haber estado contemplando ese estudio sociológico de los cambios que se ha producido en la sociedad española desde la transición hasta el día de hoy, pero claro, como espectadora. Pero dado que tengo el lujo de teneros delante, ustedes sois directores, y puesto que sois los que miráis a través del objetivo de la cámara, supongo que vuestra forma de ver la realidad, la perspectiva de la realidad es muy distinta a la mía como espectadora. Entonces ustedes como directores que podéis tener el lujo de ver esa sociedad a través de ese pequeño espacio que es una cámara de cine, ¿cómo retratáis a los espectadores de este momento en relación a lo que fueron los espectadores de la transición? Bueno, no sé. Bueno, yo no tiene que ver mucho lo que te voy a decir, pero tiene que ver con el tono en general. Cine, por ejemplo. Una cáscara de plátano y un señor que va caminando, eso solo lo retrata el cine. El cine. Eso es puro cine. Keaton, Chaplin, es puro cine. Entonces, eso, hay 1000 ejemplos que no son tan claros como la cáscara de plátano, pero sí que una determinada manera de mirar es cine, y no se puede explicar desde la literatura, ni desde nada. Lo que me decía es diferente el documental que la ficción. O sea, mirar a través de la cámara y ver la realidad sería una situación de privilegio, efectivamente, si lo que está haciendo es documental. Cuando está haciendo ficción está recreando más o menos la realidad, que hay veces que no la quiere recrear, que hay veces que lo que está haciendo es ciencia ficción y no tiene nada que ver con la realidad.
Pero cuando ya hay un cine más o menos que el que hay en España, realista y tal, que me parece que es la base fundamental también el cine americano, realista y tal, estás en una especie de espejo, pero que puede deformar la realidad. No necesariamente lo que hay en la película tiene que reflejar la realidad, ni siquiera es deseable que siempre sea, o sea, que a lo mejor es la realidad un poco mejorada, es la realidad que querríamos. Hay cosas que dicen que es que el cine aprende de la vida, y hay gente que dice que no, que al revés, que hay que hacer que la vida aprenda del cine. Es decir, hay la frase americana famosa de bigger than life, o sea, es decir, que el cine es más grande que la vida. Es una putada, porque en principio la vida siempre es más grande que cualquier otra cosa, ¿no? Pero hay cosas que dicen que de alguna manera el cine aprende la vida aprende del cine. Hay algunos aspectos que son así, es decir, yo me he formado fundamentalmente viendo cine y escuchando rock. Entonces, probablemente mi vida ha tomado muchas cosas del cine. Eso ya depende de la persona y de cómo tal. Es decir, yo creo que el cine no ha reflejado tanto mi vida como mi vida refleja lo que yo he visto en el cine. Yo he aprendido y ahora veo películas, el otro día veo películas de Rick Romer y vuelvo otra vez a sentir que en aquel momento aprendí muchas cosas y que ahora vuelvo también a aprender muchas cosas. Es decir, que veo que el cine está reflejando lo que yo quiero ser y hacia dónde voy, más que lo que yo he sido. O sea, es decir, que el cine algunas veces da un plus que no es ya exactamente el realismo. Es decir, que es un poco, y no es tampoco exactamente la línea estética que más se difunde en la cultura europea, en la cultura, vuelvo a decir, marxista, que siempre es realismo. O sea, en la Unión Soviética no te dejaban, por ejemplo, eso. O sea, te tenías que ser el realismo soviético, no te muevas de ahí, ¿no? En toda la cultura europea influenciada por el marxismo tampoco es fácil irse. Cuando yo hablo de otro cine diferente que empieza a finales de los años 50, es un cine que ya no está tan atado a la realidad. Es decir, te está contando lo que va a ser la realidad, no lo que es estrictamente la realidad. Pero eso tampoco era el objetivo de la transición. O sea, es decir, que el objetivo de la transición era más la parte documental, de reflejar, aunque fuera de manera ficticia o ficcional, más bien, lo que pasaba en ese momento en España y dejar constancia. A mí me emocionaba ver Asignatura Pendiente porque era de alguna manera ya haber conseguido una obra, el contar lo que estaba pasando en ese momento en España, ¿no? Y en Ópera Prima y todo ese tipo de películas, porque era un poco como documental idealizado de lo que pasaba en España, y eso también me resultaba atractivo. Pero me resulta también mucho más atractivo, superior, hemos hablado de Bergman. Las películas de Bergman van más allá de la realidad, o sea, es decir, crean. Yo quería ser director de cine porque me impresionó el Séptimo Sello. O sea, me ha formado Bergman. O sea, yo soy lo que soy en parte por Bergman. Y en gran parte. Luego no olvidéis que prácticamente todos los que estamos aquí, yo soy de Salamanca. En Salamanca todavía no han aprendido a besar. Es porque no van al cine. Porque donde hemos aprendido a besar, claro, donde hemos aprendido a fumar, vamos, en Salamanca un beso es esto. Pero coño, ¿qué retraso mental es este? Si yo voy con una ciudadana y le... Bueno, claro, me dice, ¿qué estás haciendo? Claro, no, me parece que eso es clave de lo que estamos comentando. Te está enseñando, o sea, el cine enseña la vida, no al revés, en este caso. Claro. ¿Y no ha llegado todavía allí a Salamanca? ¿No acaban de...? No, es que en Salamanca están todavía muy pendientes de qué dirán. Sí, en Salamanca es que tenemos un pequeño problema ahí de... Yo no sabía qué es lo que podía pasar y hace un par de meses o 3 lo descubrí. Y es que en Salamanca y en Valladolid también, bueno, toda la que se llamaba antes Castilla la Vieja, se fusiló muy poco. En la guerra hubo muy pocos fusilamientos, por comparación con Andalucía, que fue un chorro de sangre, en Galicia, en todos los sitios. Pero en cambio, en unos sitios más que en otros, y en Salamanca especialmente, lo que sí se llevó fue el denunciar ocultamente actitudes izquierdistas. El quinto izquierda es de la FAI, pero que no se podía uno enterar. Eso no han dado todavía no lo han terminado. O sea, siguen explicándolo. Y esa cosa de la murmuración, del deterioro de mirar a alguien y de tal manera que si un día con alguno de vosotros coincidimos en la Plaza Mayor de Salamanca, os puedo señalar los que son de Salamanca y los que son de fuera, por la manera que tienen de mirar. Sí, miran así, miran.
No parece que sea del Partido Nacionalista de Salamanca, ¿eh? No, es que el cine ha servido para liberar muchísimas cosas. Y muchísimo más que el cine, la televisión. O sea, vosotros, alguno de aquí... ¿El cine español o el americano? No, perdóname, estoy hablando ya del cine en general. En general. No, ya no hay ni americano ni español. Lo que pasa es que no voy a entrar en el cine americano ni en Bergman, no. Ni siquiera en lo del beso. Ni siquiera con eso. Pero mucha gente de aquí procederéis de algún pueblo. ¿Cómo eran los pueblos en los años 50, 60, 70? Era como vivir en la prehistoria. O sea, acordaos de cómo era aquello, dar un beso después de casados quizá. No había una falta de libertad total, un control de unos sobre otros. Desafortunadamente, ¿de qué vino la televisión? ¡Pum! Y empezaron a ver otros comportamientos. Empezaron a ver, por ejemplo, cómo se bailaba en otros sitios. Porque en el pueblo de mi madre, un pueblecito de Salamanca, había derecho de petición de pareja. No sé si alguno de aquí lo habéis vivido. Consistía en que estabas bailando, venía alguien y te decía tac, 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 y tenías que dejarle de tal manera que las chicas guapas bailaban con 16 o 17 personas cada pieza. Porque no acababan bailando no remataban a la salida y quedaban preñadas siempre las chicas. Vamos a, si os parece, algo que alguien tenga algo que preguntar, damos esto por terminado. Yo quería preguntar una cosa a Gonzalo antes de con que sí. Porque lo llevaba pensando. Él, por ejemplo, hizo un cine, de los pocos que han hecho cine no narrativo en España, serías tú. No narrativo. Pero sin embargo, no sé si porque Pilar Miró no les pagaba o qué, pero no hay gente que haya seguido por esa vía o casi nadie. No se ha facilitado esa vía, desde luego. No. Pero lo que pasa es que también hay que hacerlo aunque no te lo faciliten, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo que tenga que estar dependiente del Estado en absoluto. Tú sigues trabajando cualquiera de las cosas. Bueno, lo que cada uno va pudiendo y tal y cual, pero fundamentalmente es que no hay el marco esencial en España, porque no hay el marco de crítica, no hay el marco de aprecio de ciertas cosas. Pero la gente sale fuera, se forma y vuelve aquí claro, haciendo pero cine de dentro. El gran disparate del cine español, lo peor de todo del cine español, es que los más importantes del cine, la gente más importante, tienen un nombre, son los productores. Los productores deberían tener un prestigio social enorme, en fin, que cuando hacen una película arriesgan una cantidad de dinero enorme. Los productores son considerados unos capitalistas de mierda, y los directores, que son los que se gastan el dinero de los productores y lo desperdician muchas veces, pues son considerados talentazos, genios, eso, por lo menos para sus familias. Sí, yo siempre digo que en España, por ejemplo, no hay sentido de lo que es el manager, de lo que es el productor, efectivamente, como igual, exactamente igual. O sea, el que está detrás de la creación no tiene nunca el aprecio que se merecería. No, está incluso más Sí, bien. o sea, tú eres ladrón. Yo cuando soy manager de un grupo o productor de un disco, normalmente soy el que me llevo el dinero. Es decir, entonces, pues bueno, eso evidentemente desgasta. Hay veces que en el grupo, claro, si tuviéramos manager, como voy a tener manager, se lo había echado a todos, se había dicho que vos valís vosotros solos, ahora estar vosotros solos. Es una cosa fundamental, no hablo del cine más que el de español, no pasa así en el cine americano, o sea, la figura del manager es absolutamente intocable en Estados Unidos, y de la gente y del productor también. El Oscar a la mejor película no la recoge el director, la recoge el productor, es su obra. O sea, el director tiene el Oscar a la mejor dirección, pero a la mejor película, lo que es la mejor película, no hay premio al mejor al productor. Con eso tampoco yo es que te respete mucho el Oscar, eso no me interesa y no lo veo. Pero sí me parece que la posición del productor está muy bien en lo que tú decías, ¿no? Pero eso sí te parece bien, ¿no? Que la película la recoja. Andrés Vicente sí fue a recoger el Oscar de tu guión. Perdóname, yo... De Belle Époque. Sí. Pero lo fue con Trueba. Hubo por lo menos ahí el entendimiento de que fue el director y fue el productor de la película precisamente de... Sí, hombre, pero si las películas son de los productores. Las películas son de los productores que buscan el dinero necesario para hacerlas. Van todo el tiempo al rodaje. Hay que tener respeto a esa figura.
no se les tiene ningún respeto. Se le tiene porque hay una especie como que, bueno, es que son los que están para robar, es que son los que están igual que el manager, igual que tal igual, y es completamente falso. Es decir, no sé si ustedes, imagino que tendrán muchas aficiones al flamenco. Ha habido un personaje fundamental en el flamenco de Andalucía, que era el gran manager, no sé si recuerdan a Pulpón. El flamenco ha sido fundamental, Pulpón. Es decir, Pulpón, además de ser una maravillosa persona, ha sido la clave para Camarón y para muchísima gente. ¿Entiendes? O sea, es decir, y bueno, pues claro, no era el que cantaba, no es el artista, pero lo que pasa es que esa industria cultural se ha formado de atender a todos los festivales, a todo lo que fue el gran revivamiento del flamenco en los años 60-70, fundamentalmente con una imagen de manager. Lo que pasa es que no se analiza, no se escribe el libro sobre Pulpón. No, y además no es de una injusticia profundísima. Mi señora es cantante de Rosa León, una cantante que ya no ejerce, pero que ha sido... Entonces, grabar un disco no le costaba nada de trabajo, era una cosa, buscaba las canciones y tal. Ahora, cuando ha producido discos de La Pradera, de María Dolores Pradera y de El Consorcio y de tal, una cantidad de horas de trabajo para buscar los temas, bueno, y sin embargo nadie la conoce por su faceta de productora, la conoce por cantante. En la música el productor no tiene ningún valor, y el productor de cine tampoco tiene ningún valor. Y probablemente el productor tampoco hace esas cosas para ganar dinero, ¿no? No. Hombre, no quiere perderlo, pero también le vale para el prestigio, le vale para una serie de cosas que también le valen. O sea, es decir, que hay de todo. Pero vamos, lo que hay muy pocos productores, porque también, claro, se cansan, es decir, que como no tienen tampoco un respaldo social y tal, pues es muy difícil, o sea, es muy duro el decir esto. Y de hecho, muchísimas veces los directores tenemos prácticamente que producir nosotros la película, que no significa a lo mejor de nuestro dinero, si no lo tenemos, que algunas veces sí. O sea, es decir, yo me he gastado bastante dinero de lo que ganaba con los discos en el cine. En el cine nunca he ganado dinero, he ganado dinero con los discos y me lo he gastado en el cine. Pero he buscado los medios de producción y tal igual, que es el trabajo que tiene que hacer el productor. Pero ¿por qué es difícil encontrar un productor que está tan mal recompensado como prestigio social? Tiene muy poco prestigio social. Pues con esto ya vamos a ir terminando. Recordaros que la próxima sesión es justamente sobre la música y la transición, y que estarán con nosotros Ricardo Pachón y Sergio Atón, que van a conversar aquí en torno a todo esto. Y nos vemos. Sabéis las cosas que ha hecho Pachón y eso, ¿no? Lo digo para hacer un poco como tráiler, ¿no? Pachón es el que ha revolucionado el flamenco con Camarón, que hizo La Leyenda del Tiempo, que hizo conmigo el primer disco de Loli Manuel, que fue también absolutamente una revolución. Es decir, me parece que estamos para hacer de tráiler de la siguiente sesión. Claro, vamos a no, porque si ya cogemos la siguiente sesión, algunos de los que están aquí pueden fallecer. Muchas gracias por la atención.